presentamos, para quienes nos acompañan, a las galerías en el último día de presentación de las mismas y que ha resultado ser pues, una miscelánea bien curiosa y bien interesante. Con nosotros está Elena, de la Galería Elena Fernández, de la Galería Pradilla. Tenemos a Begoña, la Galería Aural, Rafael Ortiz, y esperamos en cualquier momento la incorporación de Guillén Rubio por la Galería de Richard Banderà. Rafael, buena pregunta. El nivel de visita de la feria, pues como ayer nos decía, por ejemplo, con cierto sentido del humor, Saro León respecto de las obras de Juan Hidalgo, pues es muy alto. Es decir, hemos tenido días de 1.200 visitantes, 1.300 visitantes. Con lo cual, os pasaremos todos los datos al cerrar la feria el día 20 sobre personas, demandas, movimiento general en torno a la feria. Los vídeos o zooms que estamos haciendo, porque Fernando Castro ha organizado sus vídeos a través de YouTube, incluyendo los paseos por la feria, pues esos sí tienen un índice de seguimiento también muy alto, lo cual nos viene a indicar que al menos como lo que se pretendía en un principio como medio de comunicación y de comunicación de una realidad muy específica del arte contemporáneo español, como es su zona conceptual, pues ha funcionado razonablemente, ¿no? Claro, ya después las demandas de información específica sobre determinados artistas, y no digamos ya la compra, pues es algo que está fuera de nuestro alcance y control, con lo cual no tenemos cifras al respecto, sí tenemos impresiones. Está claro que en ninguna feria en este momento se pueden tirar cohetes y que, bueno, pues también ayer comentábamos sobre la oportunidad de la utilización de la marca conceptual en una feria. Parecía que, insisto, desde el punto de vista de la comunicación sí ha funcionado estupendamente. Como sabéis, hubo incluso una casa de subastas en Madrid que pocos días después del comienzo de la feria organizó su propia subasta de arte conceptual. Con lo cual estamos satisfechos de estar dando a conocer una serie de artistas a quienes no los conocían. Evidentemente hablo de generaciones jóvenes, puesto que el total plantel de artistas incluidos en la feria está en el espíritu y en las colecciones de los más avezados del país, ¿no? Ese sería un poco el resultado, Rafael, lo cual nos lleva a diversos análisis que estamos tratando de compartir estos días con los galeristas que nos acompañan. Ayer colocamos una pieza informativa, un reportaje sobre las últimas ferias online y referido el reportaje sobre todo a las grandes ferias, ¿no? Tanto Art Basel como TEFAF, como las otras que aquí tenéis la información. Bueno, si veis el titular, pues bueno, en Artnet entienden que los vendedores reportan una cantidad de ventas nada entusiasmante, pero que sin embargo lo que levanta dudas sobre el valor de los eventos virtuales. Obviamente, en el desarrollo del reportaje, que lo tenéis pues, en Artnet, os lo compartimos desde aquí, en el resto del reportaje lo que se viene a glosar es ¿y qué otra cosa vamos a hacer si no son ferias virtuales en estos momentos? Nosotros hemos subrayado ahí lo que es el precio de otras ferias, $5.400 en Art Basel, por ejemplo, y ahí podéis ver piezas, precios de piezas que se hayan vendido o no. Hombre, eso es Art Basel, pero Art Miami son 4.500. Pinta
son 1.500, es decir, que también el precio a mí me parece, francamente, una categoría a tener en cuenta a la hora de invertir, que no solo invertís dinero, obviamente, sino recursos y esfuerzo en cualquier experiencia digital. Por nuestra parte, ya, si me permitís, aprovechando la pregunta de Rafael, me extiendo en esta introducción y así ya a partir de aquí os dejo a vosotros intervenir completamente. Nosotros sí queremos apuntar, como lo hicimos ayer y como estamos viendo en los resultados de quienes aceptan, digamos, el reto de apropiarse de la plataforma digital desde la que se celebra la distinción. Es decir, la distinción ocurre en una plataforma digital como es Arte Informado, que propicia un tráfico de personas interesadas en el planeta arte de toda condición, lo cual nos puede dar cifras de visitación como esos 1.200 de determinados días, no de todos, y también lo que nos ofrece es algún tipo de instrumento que hemos puesto a vuestro alcance y que, bueno, pues debo decir que no ha sido utilizado quizá en toda la extensión que lo permite. A través de la utilización del algoritmo de arte informado, nosotros establecimos una lista de, creo recordar que finalmente eran 167 coleccionistas de arte conceptual, tanto españoles como latinoamericanos. Las fichas de esos 167 coleccionistas las tenéis a vuestra disposición en Arte Informado, de cuáles han sido las últimas compras, cuáles son sus artistas más prominentes y, en general, cuál es la definición de esas colecciones. Nosotros os animamos, desde luego, a dirigiros directamente a esos coleccionistas proponiendo las alternativas magníficas que estáis presentando en la feria. Y aquí sí que podemos abrir la discusión todos sobre la utilización de la herramienta digital, ¿no? Porque, claro, ¿qué ocurre? También en las ferias físicas se conseguía una gran, sobre todo en algunas latinas, una gran afluencia de visitantes que tampoco os dejaban enteramente satisfechos, ¿no? Es decir, entre el visitante y el coleccionista o el visitante y el comprador ocasional, pues suele haber una tremenda distancia. Lo mismo puede ocurrir en las digitales. Y vosotros habéis aguzado vuestro sentido y habéis llegado a desarrollar estrategias de éxito que os han permitido transitar por las ferias físicas de una manera financieramente razonable y entiendo que a veces no solo razonable, sino también exitosa, diríamos más bien. Bueno, esto es lo mismo. Es decir, esto propicia un tipo de contacto que, bueno, ahí tenéis alguna lista de coleccionistas con el tipo de colección que hacen. Es decir, si hay alguien que está coleccionando a Adolfo Schlosser, pues parecería razonable que pudiera estar interesado, no sé, si en Eva Lutz o en el equipo 57 o en quién, con lo cual quizá sea un instrumento propio del nivel digital en el que nos movemos el propiciar ese contacto absolutamente directo que no es ni más ni menos que el que mantenéis con vuestros coleccionistas de cabecera o los que permanecen más vinculados a vuestra casa. Bien, esto os abre la posibilidad de indagar en el mundo pues, de todos estos coleccionistas, ver cuáles han sido sus últimas compras y dirigiros a ellos directamente proponiéndoles vuestra interesantísima propuesta que yo os pediría ya pasar a detallar. A mí me llama, ayer se comentó también, a mí me llama la atención, no soy un experto en mercado del arte, obviamente, pero los precios que hay en la feria. Es decir, hay precios buenísimos en esta feria y ¿quién dijo que no podía tener un Fernando Sinaga en su casa? Pues
que mire la distinción y va a descubrir varias posibilidades de hacerse con uno. Rafael, era mi respuesta a ti demasiado larga y prolija. Es vuestro turno. Vale, muchas gracias. Lo entiendo, ¿no? Todo lo que te estás contando, las circunstancias, pues es algo que insospechado que puede pasar, ¿no? Me refiero en cuanto a los resultados de cualquier intervención así virtual, ¿no? Bueno, yo en principio la propuesta que traigo, al principio fue de alguna manera vosotros los que me indicasteis que sería muy interesante que estuviera el equipo 57, ¿no? Porque era, no sé, fue la tuya o de Fernando, de los dos, y entonces la idea era acompañarlo con uno de los pioneros del arte informático, ¿no? De un centro de cálculo que es Barbadillo, Manuel Barbadillo, que con nosotros empezó a trabajar en el año 99 hasta el 2003, ya que falleció, y hemos retomado de nuevo esa relación con la familia y ahora estamos gestionando todo su legado, ¿no? Perdóname, ¿podemos mostrar alguna imagen de Barbadillo? Porque hay un par de piezas que a mí me encantan ahí, o sea, me parecen de una sofisticación extraordinaria. Estas dos que efectivamente pues dan a entender ese origen del arte de Barbadillo que estabas explicando. Disculpa, Rafael, solo quería mostrarlas. Sí, además, Manuel Barbadillo, según José María Iturralde, es el que escribe los textos más fundamentales del arte normativo, ¿no? Del centro de cálculo. Él considera que fue uno de los grandes pioneros, ¿no? Y hemos traído alguna pieza muy excepcional, como esta que vemos en la pantalla, porque realmente no existe ese módulo. O sea, ese módulo no sé, yo creo que es una pieza única que él estuvo investigando y lo ha tenido la familia muy atesorada durante muchos años y ahora la podemos mostrar porque en principio no quería sacarla de la casa, pero me pareció importante que se viera también esa deriva por la que un artista como él podía alcanzar, ¿no? Y después hay un políptico maravilloso. Esta otra pieza bastante rara. Nos hemos procurado que escoger muy bien las piezas que siempre las hacemos, ¿no? Cuando participamos en una feria queremos un poco mostrar lo mejor de lo mejor de cada artista, ¿no? El políptico sí, este es una obra extraordinaria. Esta obra en concreto yo creo que debe ser de los primeros módulos, quizá el primer módulo. Estamos hablando del año 64-68. Es una pieza que ya tiene pues 45 años o 46 años, ¿no? Y quizá lo hablábamos con José de la Mano en el día en el que Pepe intervino. Quizá las generaciones nuevas, bueno, yo insisto en esa perspectiva, vuestro mundo evidentemente está mucho más inmerso en el arte que el mío, pero qué desconocido es el trabajo del Centro Nacional de Cálculo, ¿no? Es decir, ¿cuántas sorpresas puede deparar este inicio de un arte informático, llamémoslo así, en los años 60 en España? Pues sí, la verdad es que ahora está teniendo bastante más eco, ¿no? Pero ha habido unos años de auténtico olvido. De hecho, hasta hace poco, realmente poco, el propio Museo Reina Sofía no tenía obra de Barbadillo, ¿no? Ha sido una adquisición bastante reciente, ¿no? Y quien dice Barbadillo, pues de otros muchos, de Elena, de Iturralde sí tenía algo, pero es verdad que ha estado muy abandonado y ahora, hombre, está resurgiendo, está tomando su importancia. Luego, otra cosa que cuando estaba comentando un poco los tres artistas que he traído, por ejemplo, tanto Barbadillo y Turral de la propia Elena nos comentaban que un poco sus padres fueron el equipo 57, ¿no? A los cuales representamos desde justo del año 93, ¿no? Entonces nos parecía fundamental aunar ahí un poco esas propuestas, ¿no? El equipo, en alguna conversación que he tenido con ellos, decían que era el trabajo que ellos hacían, los del centro de cálculo, era como lo de ellos, pero con calculadoras. Ellos lo hacen todo con cálculos matemáticos. O sea, era una manera de trabajar muy diferente, pero algunos resultados estaban en confluencia, ¿no? Y ya por último hemos traído a Mónica Buch, porque nos parece que sí que ha sido un gran descubrimiento para nosotros mismos, porque la conocimos a través de unos coleccionistas de Alicante
que ya tenían obra de ella, eran amigos de ella, y era una mujer que estudió en la escuela de Ulm con Max Bill y el resto de los profesores de esa época, y Max Bill además le marcó bastante a ella. Y es una mujer que nació en España con apellido y nombre alemán porque los padres eran alemanes, pero que estuvo estudiando en la escuela de Ulm y actualmente vive entre Utrecht y España, ¿no? Y es una señora con una edad ya, pero que sigue trabajando en una actividad bárbara. Esta es una obra bastante reciente de ella, y hemos traído obras desde los años 60, 70 hasta ahora, ¿no? Sí, algunas obras son recientes, hasta 2001, bueno, tiene ya... Mónica Bock evidentemente es un ejemplo de algo que también nos ha salido en los Zooms anteriores sobre la consideración general de los artistas españoles, es decir, cómo la abstracción geométrica latinoamericana ha roto mercados allá donde ha aparecido, se ha aplaudido continuamente, y aquí pues ni siquiera Palazuelo parece estar ya en la mente de nadie, o cuando descubres las tramas de Mónica Bock, pues verdaderamente son fascinantes. Sí, sin duda. Y además es curioso porque Max Bill es uno de los artistas más influyentes en toda Latinoamérica, ¿no? En todo Brasil y en todo Venezuela. Max Bill fue un poco el referente, ¿no? De alguna manera sucedió en el mismo momento que es el trabajo de esta señora, ¿no? Y bueno, yo creo que es una gran ocasión ahora mismo para cualquier coleccionista especializado en arte concreto, arte normativo, para que realmente están asequibles. Una persona que ahora mismo tiene unos precios bastante razonables, y bueno, yo creo que son obras maravillosas y completa bastante lo que ha sido nuestro proyecto, ¿no? ¿Nos puedes comentar algo más del equipo 57? Por favor, tienes una pieza detrás. Bueno, la otra es de Mónica, o sea que estás completamente ambientado. ¿Nos pones al equipo 57 en contexto? Sí, bueno, el equipo 57 eran 5 artistas. Bueno, en principio eran 4, luego se unió un quinto en el mismo año 57, y ellos se encuentran en París. Algunos no se conocían, otros eran amigos. Juan Serrano y Pepe Duarte, por ejemplo, ya habían ido a París en unas ocasiones anteriores, año 54, año en el que conocen a Picasso y tienen con él varias entrevistas. Y ya en el 57 van decididos un poco como a comerse el mundo, como cualquier jovencito de la época, ¿no? Entonces allí hacen una primera exposición en un café, el Café Rond-Point, y en ese mismo lugar, Denise René, la fantástica galerista parisina, los descubre. Entonces les pide que quiere trabajar con ellos, y a partir de ahí empieza un poco a fraguarse un poco lo que es el proyecto del equipo, ¿no? Ellos, como particularidad, pues deciros que, por ejemplo, el mismo año que se funda el equipo, hacen ya un film, hacen una película de animación, ¿no? Hay alguna imagen de alguna obra que es un fotograma del film ese que por ejemplo, ¿no? Esa azul es una obra soberbia. Y el Museo Reina Sofía, en concreto de esa serie, tiene bastantes, ¿no? Bastantes ejemplares como fotogramas continuos, ¿no? De un momento, ¿no? El sintítulo del 57 me parece excepcional, sí, y de una vigencia total. Una estética bien sorprendente. Luego ellos, curiosamente, tienen una carrera fuera de España interesante, porque acto seguido se van a Dinamarca, ponen un museo, en el Museo Thorvaldsen de Copenhague, y a partir de ahí luego surge otra exposición en Suiza, y tienen una carrera más internacional quizás que la mayoría de los artistas del momento. Fue muy breve, fueron solamente 5 o 6 años de trabajo, pero pues, trabajaron muchísimo, ¿no? Hicieron diseño de mobiliario, hicieron un montón de esculturas, pinturas, estructuras también. De ellos diferenciaban lo de una estructura de una escultura a veces, ¿no? Es muy interesante para mí, una de los momentos más gratos con ellos, porque luego al final acabas haciéndote miembro del equipo 57. Tantos años trabajando con ellos. Fue una exposición que se hizo en la Tate Liverpool hace 5 o 6 años, que se llamaba Art Turning Left, y era una exposición dedicada al arte más revolucionario. Y esa exposición empezaba en la Revolución Francesa,
estaba el famoso cuadro de Marat muerto en la bañera, y ahí estaban todos, estaba la Bauhaus, estaban todos los grandes, todos los rusos, los suprematistas, y esa fue una exposición a la cual invitan al equipo 57, y ahí estuvimos, ¿no? Porque el Reina Sofía prestó varias obras que tiene y nosotros prestamos mobiliario, eran unos bancos y luego la gran satisfacción de estar con ellos, ¿no? Que fue estupendo, ¿no? Sí, no es el primer artista o colectivo de los que aparecen en la feria que verdaderamente han llamado la atención de curadores, grandes museos internacionales, sobre todo en los años 60 y 70, pues quizá más que en la propia España, donde, también hay que decirlo, todavía no existía el Museo Reina Sofía, ¿no? Que ha podido poner un mayor orden en el destino de todos estos grandes artistas. Elena, Sinaga es otro de los que yo hago el chiste de que si se llamara Sinaguiña, pues a lo mejor hubiese tenido otro destino como carrera internacional, ¿no? A mí me parece un artista de un rigor y agradecemos mucho el solo con él en la distinción. ¿Qué nos cuentas de don Fernando? Pero Sinaguiña, ¿por qué lo dices, lo de Sinaguiña? ¿Verdad? Pues ¿En qué país estás yo pensando? yo entiendo que muchas, sobre todo esculturas y en general formulaciones plásticas de Sinaga tienen un hondo sabor, por ejemplo, de cierto informalismo brasileño. Pienso incluso en Ciudo Meireles y en algunos otros artistas de aquel continente, sobre todo de Brasil, que han tenido un desarrollo en los últimos años, tanto en ferias como en museos, como en bienales, extraordinario. Sí, bueno, Paco, lo primero te quería agradecer este Zoom que estamos haciendo, porque una de las cosas que me parece, al principio estábamos hablando de la pertinencia de las ferias online, etcétera, de las posibles ventas. Estabas sacando este artículo que ha salido sobre las ventas en Art Basel, que tampoco es que hayan sido significantes casi, ¿no? Pero es verdad que las ferias online, o como yo veo esta feria de la distinción en concreto, sí creo que es una plataforma muy interesante para lo que tú decías al principio, para hacer comunicación, para establecer ciertos vínculos entre los artistas, los posibles clientes, otros galeristas. A mí me encanta estar con Rafael, estar con Begoña, ¿no? Y hacer esta puesta en común entre todos, ¿no? Y respecto a Sinaga, pues mira, tengo que decirte que es una feria que nosotros conocimos por ti, conocimos por Fernando Castro y que realmente estamos participando un poco también por amistad y por complicidad. Entonces, complicidad sobre todo entre Fernando Sinaga y Fernando Castro. Claro. Tú sabes que ellos tienen una profunda amistad, ya ha habido un Zoom muy interesante entre los dos, muy profundo, y sobre todo que ha dado lugar a una serie de debates intelectuales, filosóficos, artísticos, que creo que son muy pertinentes en estos momentos, ¿no? En estos momentos en los que todos nos estamos preguntando un poco qué es esto del arte, de los artistas, de la galería, de las ferias. Nos estamos un poco cuestionando a nosotros mismos, ¿no? este papel. Entonces, respecto a Sinaga, a la personalidad de Sinaga, yo, fíjate, con Sinaga es un artista que llevamos trabajando con él en la galería, pues yo creo que ya va a hacer casi 4 años que estamos trabajando con Sinaga, y es un artista al que nunca acabas ni casi empiezas a conocer, porque es un artista verdaderamente complejo, como tú dices. Me ha gustado esto que dices de que le ves ciertos paralelismos con el arte brasileño, porque yo nunca los había percibido de esa manera. Yo a Sinaga le veo un artista profundamente alemán, con unas raíces alemanas en cuanto sobre todo en cuanto a filosofía y a pensamiento que se acercan mucho a la filosofía alemana de los siglos XIX y XX. Y entonces, hablando con él de la participación en la feria, participación que, como todas las cosas que hace Sinaga, se la ha tomado muy en serio. Entonces, bueno, yo sé que él estuvo hablando con Fernando Castro mucho tiempo sobre la selección de obra que parecía pertinente presentar, etcétera, y sobre la idea esta de los conceptualismos de Castro, ¿no? Que es una idea que a mí me gustó porque es una manera
es un poco también la idea esta de la feria de la distinción, de diferenciar, de filtrar, ¿no? Estamos en un mundo ahora donde tenemos muchísima información. El mundo online verdaderamente es una selva donde a veces es muy difícil manejarse, ¿no? Entonces esta idea de una feria online comisariada por un comisario de la talla de Fernando Castro nos pareció interesante. Y es verdad que para nosotros es una manera de dar también al artista con el que trabajamos, a Fernando, ¿sabes? Pues un pequeño aliciente, ¿no? En unos momentos complicados para que él piense un poco sobre su trabajo también, ¿no? Entonces, para nosotros creo que ha sido sobre todo un trabajo de comisariado fuerte entre Castro y Sinaga, y esa complicidad entre los dos nos parece que ha sido muy enriquecedora. Fernando Sinaga estuvo varios días trabajando en la selección de obras para la feria. Entonces, te voy a contar una anécdota divertida porque nosotros, o sea, a veces como galerista, ¿no? Trabajando desde la galería, pues piensas, bueno, nosotros tenemos pues bastante obra en la galería de Fernando, tenemos, bueno, un cierto acceso hacia sus archivos, a sus obras, a sus catálogos, etcétera, ¿no? E hicimos una selección previa que nos pareció que podía ser interesante para contrastarla con él, ¿no? Y él, de una manera muy, muy respetuosa, como es siempre Sinaga, ¿no? Pues me dijo, Elena, me parece interesante, pero esto tengo que trabajarlo yo con Castro. Entonces fue muy bonito porque él estuvo varios días trabajando en su propio archivo de imágenes. O sea, Fernando Sinaga se encierra durante 2 o 3 días en su propio archivo de imágenes, que es un archivo que él viene, en el que viene trabajando desde hace, pues no sé, casi 40 años, ¿no? Y entonces la selección que hemos presentado para la feria es muy bonita porque hay muchas obras que solamente existen en imagen, es decir, son obras que muchas de ellas ni siquiera están producidas. Son obras a producir, ¿no? Son imágenes que sí están producidas, pero no existen como objeto físico todavía. Entonces hizo una selección muy pertinente, sobre todo pensando en las ideas de Fernando Castro sobre lo que Fernando Castro entendía que había de conceptual en la obra de Fernando Sinaga. Bueno. Que yo creo que Fernando Sinaga es un artista mucho más complejo. O sea, no, yo nunca había pensado que era un artista conceptual, la verdad. Yo creo que hombre, sí, yo ahí sí veo la visión de Fernando, es decir, cuando él habla de esos conceptualismos a la vista, el conceptualismo retiniano, digámoslo así, que también cultiva la forma, como hemos visto con el equipo 57, de una manera exquisita, ¿no? Entonces, no, es verdad que mi interpretación brasileña, a la que no me aferraré ni un minuto más, no, me ha encantado, ¿eh? Viene seguramente más por la parte de la escultura de Fernando que por las piezas presentadas en la feria ahora mismo. Bien, como vemos, no creo que quede nadie que piense que el trabajo del galerista se asemeja al de la transmisión de mercancía del productor al destinatario. Hemos visto tanto en el caso de Rafael como en la aventura de Fernando Pradilla a través de Elena con Sinaga, como la preparación, incluso, gracias de corazón, de una feria modesta como es, modesta en alcance como es la distinción, ha requerido un esfuerzo de investigación y desarrollo del producto, que diríamos en términos contemporáneos, francamente brillante y que merece, pues desde luego, el aplauso de la feria, que ya lo tiene, pero ojalá el aplauso definitivo del coleccionista que haya podido acercarse a piezas que no conocía. Bueno, no creo que haya habido menos trabajo en Aural por parte de Begoña para presentar la selección que trae, que es una selección en la que incluye a José Maldonado, querido amigo, al que también tuvimos en un bonito Zoom aquí. La verdad es que cualquiera diría que has pagado más en la feria, Begoña, porque 2 de tus artistas han estado en un Zoom con Fernando, que son
Concha Jerez y José Maldonado. Esta pieza de Maldonado a mí me encanta. Pero además está Pepa Gut. ¿Nos cuentas un poco la génesis de ese stand, por favor? Bueno, también quería ante todo pues agradecer este Zoom, que bueno, yo ahora mismo estoy en una situación, yo creo que todos estamos en la situación de que estamos prácticamente zumbados, ¿no? Es decir, estamos llenos de Zooms por todas partes, pero evidentemente hay algunos más interesantes que otros y este es uno de ellos, ¿no? Entonces, te estoy muy agradecida por haberlo organizado y por haberme invitado, sin duda. Yo creo que la importancia también, quiero dar la importancia, que tú decías que era una feria modesta en absoluto, no es una feria modesta en absoluto, y yo creo que todos los que participamos en ella hemos hecho un gran esfuerzo por presentar lo mejor y presentar lo mejor de los mejores artistas, ¿no? De nuestros artistas. En el caso de Pepa Gut, José Maldonado y Concha Jerez, lógicamente es que la gran mayoría de los artistas que forman y configuran el proyecto de Aural tienen que ver con los conceptualismos. Especialmente Pepa Gut, Concha y Maldonado tienen que ver con los conceptualismos, diríamos, lingüísticos, ¿no? Que tienen que ver con los cuestionamientos del lenguaje y la utilización del lenguaje, ¿no? En el caso, por ejemplo, de José Maldonado, que lo estamos viendo ahora, hemos hecho una selección que aparentemente de piezas aparentemente muy distintas, pero todas tienen que ver con digamos, unos conceptos relacionados con el conjunto vacío y con la dificultad de la lectura, ¿no? La imposibilidad de la lectura. En el caso, por ejemplo, de las piezas de 3,1416, RGB, pues es una pieza en la que intenta dibujar una cinta magnética en la que hay grabada una descripción hablada del propio autor de lo que considera que es la pieza, ¿de acuerdo? En cada uno de los círculos que intenta trazar con imposibilidad del trazo porque la cinta no es controlable, es una cinta magnética que, por tanto, a la hora de trazarlo como un dibujo, ella, de forma azarosa, se comporta para dibujar su propio círculo imperfecto. Entonces, es una idea de que no hay paradoja, sino que está la imposibilidad de la percepción, perfección. Entonces, de alguna manera, esto está conectado con la otra pieza de Sangre, Esfuerzo, Sudor y Lágrimas. Que es bárbara. Exacto. Me encanta. Magnífica también. Es una pieza que también presentamos en Arco hace unos años, en el 2016, y también en Artísima. Y la presentamos aquí también porque a mí me parece una pieza maravillosa, en la que hay una especie de action painting también con la cinta magnética que de forma también súper azarosa y caprichosa va creando su propio dibujo. Es una cinta que cada una de ellas está grabada con sonidos relacionados con los fluidos, sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas, intermezclada y contaminada con el discurso de Winston Churchill de 1940, que precisamente habla del sangre, sudor y lágrimas en relación a la guerra, ¿no? Entonces, esa grabación, esa especie de sinfonía, está grabada en ese dispositivo, en esa caja negra, en la que se escucha a modo de murmullo. Entonces, uno tiene que acercarse mucho a la pieza para poder escuchar esa especie de sinfonía, ¿no? A mí me parece una pieza súper extraordinaria, igual que la anterior también, ¿no? Pero esta pieza es magnífica. Y la siguiente pieza que vista en el tiempo, porque es de 2005, sí le relaciona también de una forma muy directa, lógicamente, a su gran amigo y además acompañante a nivel teórico y de filosofía, que era José Luis Brea. Esta es una de las piezas que tienen que ver, en cierto modo, que surgen del proyecto de Punto Ciego. En este caso se trata de dos escaneados, el uno de un espejo y el otro de una bola de cristal, que generan una idea de vaciamiento, de inancia, o inancia, mejor dicho, que hace que no haya reflejo de lo que realmente podría reflejar de la realidad, sino que es el juego de luces que de alguna manera a través del propio escáner
genera una idea de refracción de la luz, creando esa especie de esfera vacía del arco iris, y por el otro lado una especie de horizonte vacío también que nos lleva a esa imposibilidad de lectura, imposibilidad de visión de la propia imagen. No sabemos qué es desconcertante, es incierto, y por tanto nos habla de ese futuro incierto también, ¿no? Ese futuro que nos espera, que indudablemente es incierto, ¿no? Okay. En el caso, por ejemplo, de Concha Jerez, estamos hablando de unas piezas que tienen que ver lógicamente, con el texto, los textos censurados y autocensurados de una época que son sus inicios, los años 70, y empieza a trabajar en los años 70, y estas piezas tienen que ver con una situación de rechazo y de rabia ante una situación política que está sucediendo en los últimos años de la dictadura. Y en concreto ella escribe pues, una serie de textos en el que ella misma se autocensura y genera la idea de la censura también, ¿no? Por ejemplo, las piezas magníficas son, que además algunas de ellas están en el Reina Sofía, como es la de textos censurados de la vertical, que son 4 módulos. Esa pieza vertical está relacionada con los textos, no, esta no es la otra, la más grande, que son 4 módulos, fondo negro. Bueno, estas piezas también tienen que ver con aquello, pero quizá no se ve muy bien, pero de alguna manera hay una especie como de relación del texto censurado, del texto autocensurado, del texto borrado y el texto ausente. Y hace referencia a las diferentes formas de censura, ¿no? Lo que nos habla de un mundo emocional de tremenda intensidad. Es decir, a mí estas piezas de Concha me parecen muy emocionantes desde ese punto de vista incluso autobiográfico, ¿no? Es decir, o sea, autocensurándome. Sin duda. Bueno, es un tema que ella es recurrente en toda su trayectoria, el tema de autocensura, en este caso desde un punto de vista político, pero a lo largo de toda su trayectoria está trabajando desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista efectivo, desde el punto de vista de género, desde el punto de vista político también, evidentemente, ¿no? Pero sí habla de aquellos sentimientos que no somos capaces tampoco de transmitir por miedo a la reacción que pueda tener el otro, ¿no? Y esto se aplica a todos los sentidos y a todos los aspectos de la vida, ¿no? Okay. Entonces, es recurrente en su trabajo. Por ejemplo, en la pieza del políptico de 6 piezas, esta sí que tiene un carácter eminentemente político, son los residuos de una pieza anterior, inicial, que es de las primeras piezas junto con el sumario, que son otras piezas que están en Reina Sofía en este momento, en su exposición que nos roban la memoria y que va a estar hasta el 11 de enero, o sea que tenéis oportunidad de ir a ver. Sí. Esta pieza en concreto es como la huella que transcribe o anuncia de alguna manera y cuestiona la falta de memoria, ¿no?, que tenemos con respecto a determinados asuntos de parte de nuestra historia. Son los residuos de la pieza que se titula igualmente, homónima, que es la desarticulación de un partido político, ¿no? Y de alguna manera esta rememora la falta de memoria en relación a estos acontecimientos, ¿no? Ok, pues quienes nos siguen ahora, como quienes van a salir del Zoom después, son habitualmente personas que están en vuestra área de influencia y que os visitan con frecuencia, pero evidentemente yo llamaría la atención de quienes no os visitan con frecuencia sobre el valor insustituible, incomparable de la visita a la galería, ¿no? Es decir, encontrar a estos profesionales que nos estamos encontrando hoy, dándonos las explicaciones sobre la obra que presentan, que nos han dado, es un curso abierto, lo que me lleva a mí, en cierto modo, y además aprovecho que son 3 galerías peculiares en su origen y alcance, es decir, tanto Rafael como Begoña tienen su base en Alicante y Sevilla respectivamente, pero también están presentes en Madrid. Pradilla cruza océanos, atraviesa montañas, es una figura global. Es decir, yo lo que me parece importante en esta época, y ahí retomo un apunte de Elena,
es el valor que la red o que Internet puede tener para aumentar información, investigar sobre las piezas que uno se encuentra. Es decir, a veces puede haber gente que se muestre mínimamente tímido o a quien le cueste entrar a la galería. Insisto, ya veis el tipo de profesional con el que estamos tratando, o sea, no se puede ser ni más afable ni más dedicado a la profesión, con lo cual esa experiencia es insustituible, pero sin embargo yo creo que la red sí puede ofrecer esa realidad aumentada sobre cada una de las realidades que presentáis. Rafael, independientemente de pandemia, no pandemia, la llegada de la galería a su cliente final o incluso que pudiéramos entender como el coleccionista o incluso a su cliente intermedio como el gran público, ¿va a cambiar? ¿Está cambiando? Yo creo, ayer en una charla que comentaba que antes la comunicación de una galería era o directa con clientes que venían o por carta, correo, teléfono. Y ahora yo creo que las redes han abierto ahí un espectro tremendo, ¿no?, de comunicación, que yo creo que empleamos, ayer te decía yo, más del 40% del trabajo de la galería, creo, que está en el tema de la comunicación, ¿no?, con los nuevos sistemas, ¿no? Entonces, claro, evidentemente está cambiando algo. No obstante, yo sigo pensando que lo físico es importante. O sea, que siempre que haya una oportunidad que se... De hecho, bueno, ya te digo que siempre lo recomiendo, ¿no? Digo, hombre, la obra es importante verla al natural. Si no puedes y conoces bien al artista, sí te puedes arriesgar. También puede ser peligroso, ¿eh? O sea, que lanzarte un poco a hacer adquisiciones. Si ya conocéis, como yo digo, al autor, pues sin ningún problema, ¿no? Si conozca a Gordillo, pues puede comprarse un Gordillo online, sin duda. Pero luego hay otras obras que son más complicadas, ¿no? Ok. Elena. Sí se establece y es importante. Y cada vez hablamos más a través de videoconferencia, incluso con los clientes, ¿no? Y te piden que echarles un rato con ellos. Y, claro, y además, como estamos ahora, es mucho más fácil plantear esa situación, ¿no? Ok. Elena, tanto yo quería hacerte la pregunta desde dos puntos de vista. Por un lado, el transoceánico, es decir, ¿veis en la galería alguna diferencia de percepción de percepción sobre el hecho digital, me refiero, entre vuestro público latinoamericano o el peninsular? Y por otro lado, ¿crees que una generación más joven tiene un comercio más directo con el mundo digital? Y, porque claro, yo la prevención que marca Rafael la veo clara, es decir, Sí. veo ahí estupendamente tanto la obra del equipo 57 como la de Mónica Buch y me sirve porque tiene una referencia muy clara, pero quizá en una feria pues te cuesta crear el contexto de la pieza. ¿Qué te parece, Elena? Pues, a ver, Paco, yo es que creo que ya hemos llegado a un momento que no es un tema de plantearse si es mejor o peor. La venta online está ahí y está aquí y es un tema que hay que aceptar y trabajar con ello. Entonces, me preguntabas sobre las diferencias entre el coleccionista latinoamericano y el europeo alrededor de la venta online. Bueno, no creo que haya tanta diferencia respecto a, creo, no estoy, es un poco mi percepción, y también comentándolo con mi jefe, con Fernando Pradilla, que hablamos mucho, o sea, de las diferentes perfiles de coleccionista, de los de allá, los de acá, etcétera. El coleccionista latinoamericano, y latinoamericano no se puede, es que no se puede hablar de Latinoamérica en general, ¿no?, sino de los distintos países, porque el mexicano obviamente es diferente del peruano, del colombiano, etcétera, ¿no? Sí. Y también el europeo, pues el italiano es diferente del alemán, en fin. Pero sí, en líneas muy generales, yo creo que desde mi experiencia en la galería, ya desde hace 4 años trabajando con Fernando Pradilla, haciendo muchas ferias físicas, porque Fernando hace muchísimas ferias físicas, sí te puedo decir que hay un acercamiento distinto entre el coleccionista latinoamericano y el europeo.
Creo que el europeo es un coleccionista más cerebral, más lento, menos impulsivo en general, ¿sabes? Creo que el latinoamericano es más, más espontáneo muchas veces, más rápido en tomar decisiones, en tomar la decisión de comprar una pieza o no. Y eso son mercados diferentes e interesantes. A cerrar ventas online, yo te digo que en los 4 años que llevo en la galería apenas hemos cerrado ninguna venta online de clientes nuevos. Otra cosa son los clientes ya, nuestros clientes habituales, nuestros coleccionistas, que conocen la galería, les da una confianza, conocen al artista. El mercado del arte yo creo que al final es un tema de irradiar confianza, ¿no? O sea, ¿cuál es la figura de un galerista? Que yo me lo pregunto también muchas veces. Pues es un mediador que al final, como un comisario, por eso te hablaba antes también del papel de Fernando Castro en esta feria, que me parece definitivo, ¿no? Es una persona que de alguna manera da pues como un sello de calidad a la selección que él hace, ¿no? O sea, pues la galería de Rafael, la de Begoña, hay una selección de artistas que ellos ya han pasado unos filtros, un criterio, etcétera. Son una línea de galería, una filosofía de galería, etcétera. Entonces, al final eso es un poquito lo que vendes. Y contestando así de una manera muy concreta a tu pregunta, pues el porcentaje de ventas online que nosotros hacemos en la galería es mínimo, absolutamente mínimo. Y tenemos plataformas online, tenemos Artsy, que ya veníamos trabajando con ella, pero ahora después de la pandemia esta, pues todavía más. Y bueno, pues hemos hecho más énfasis en nuestra presencia en ferias online también. No lo sé, Paco, en general, o sea, mi sensación es que son momentos muy duros, que estamos trabajando todos muchísimo, porque la realidad es que el nivel de trabajo no solo no ha bajado, sino que ha aumentado, ¿eh? Y en el cual es verdad, porque antes teníamos una vida real y un poquito de vida virtual, ¿no? Y ahora les parece como que tenemos la vida real 100% y la vida virtual 100%, ¿no? Entonces, como que nos hemos duplicado en ese sentido. Entonces, te digo que hoy en día me parece fundamental que las galerías estemos trabajando en plataformas de venta online. Hablaba con mi jefe, con Pradilla, estos días atrás también sobre el tema ferias, porque nosotros, como todas las galerías, pues este año casi todas las ferias en las que íbamos a participar o se han pospuesto o se han cancelado. Y también me decía Fernando, claro, es que el modelo de feria, o sea, ya había llegado un momento que se estaba agotando. O sea, realmente quedamos como feriantes con la maleta en la mano, vendiendo de aquí para allá y por todas partes. Y de alguna manera estábamos desatendiendo el trabajo de galería. Pasábamos poco tiempo en la galería, ¿no? En general, los galeristas, pues no sé cuánto, creo que por estudios se hace una media de 3, 4, 5 ferias al año, ¿no? Estaba un poquito agotado el modelo de feria, estaba agotado el coleccionista que también iba de feria, en fin. Ya en los últimos años se notaba que el coleccionista ya no viajaba tanto, tampoco, Paco, ¿sabes? De hecho, ayer una galerista apuntaba que verdaderamente las limitaciones de lo digital son obvias, pero también las limitaciones de la muestra de obra en una feria, comparadas con cómo mostráis vuestras obras en vuestra galería, también son de tener en cuenta. Begoña, de la provincia a Madrid y vuelta, ¿es necesario ese salto? ¿Por qué lo has dado tú? Bueno, es la pregunta que me hace todo el mundo porque vivimos en un momento en el que si hubiera coronavirus antes, sinceramente quizás no lo habríamos hecho. Es imponderable, ¿qué le vamos a hacer? Nadie podía preverlo. No, bueno, esto es algo natural. Digamos que ya vamos bastante tiempo pensando en trasladarnos a Madrid o al menos abrir una sede en Madrid por una cuestión de necesidad, una cuestión casi pues orgánica, ¿no? De crecimiento, de expansión de la galería, de dar, digamos, otro canal de trabajo también para los artistas, de un lugar donde ocurren también las cosas y donde queremos estar, al fin y al cabo, ¿no? Donde queremos estar y donde los necesitan
los artistas necesitan estar también por otro lado, ¿no? Pero sí es cierto que estaba dentro de una línea de expansión de la galería y de crecimiento y desarrollo del proyecto de la galería. Nuestros clientes también estaban casi más en Madrid prácticamente que en la Comunidad Valenciana, y luego pues el lugar de distribución era mucho más efectivo desde Madrid, ¿no? Entonces, la idea un poco viene de ahí. Yo, si me permites que conteste también a la pregunta sobre lo digital, he de decir... ¿Cómo no? Por favor. He de decir que sí es cierto, estoy muy de acuerdo tanto con Rafael como con Elena, sobre la aceleración, ¿no? También que nos ha llevado, ¿no?, esta situación con respecto a la implantación de las nuevas tecnologías, que ya es un hecho obligado, que bueno, nos ha hecho aprender mucho, y lo que nos queda por aprender sobre las herramientas, ¿no?, y todos los beneficios u oportunidades que nos puede ofrecer lo digital, ¿no? Como es el caso de poder hablar y poder atender a una reunión de este tipo, ¿no? Pero sí es cierto que lo que está ocurriendo y lo que ocurre como en cualquier otra feria es que las obras están descontextualizadas, ¿no? Están fuera de un contexto que lo físico sí nos lo puede dar, ¿no? Esa relación entre unas piezas y otras, la idea de proyecto relacionada con lo espacial. La mayoría de los artistas conceptuales también tienen una idea de concepto de espacio, de intervención en un lugar determinado. Yo creo que en ese sentido, digamos que estamos un poco a la par. Esa idea de descontextualización de la pieza en relación al propio proyecto, ¿no?, generado por el artista en el espacio de la galería, ¿no? Luego, por otro lado, sí es cierto que lo que viene a sustituir también una feria como es la distinción es a un momento de impasse en el que estamos ahora mismo inmersos. Es decir, desde Arco no hay ninguna otra feria en España, por ejemplo, ¿no? Han habido algunas otras, como la feria de online, ha habido alguna otra, ¿no? Pero quiero decir que hace falta generar acción, hay que actuar ante una situación de paro, o de crisis, o de crispamiento, o de desánimo, ¿no? Yo creo que hay que actuar, ¿no? No basta con criticar, hay que actuar. Y luego, por otro lado, solamente comentar que de alguna manera una feria como esta en concreto, con una temática tan específica en la que, y también reitero un poco el pensamiento de Elena sobre la importancia del comisario, ¿no?, en relación a una feria, es importantísima, ¿no? No es una feria como las otras, es una feria que realmente congrega a una serie de artistas que están relacionados con digamos, unos sistemas de lenguaje que formulan cuestiones, ¿no?, que generan una idea de pensamiento crítico y por tanto, no tienen que ver con un conjunto, ¿no?, quizás más amplio, más extenso, y sí concentra en un contexto más específico que posibilite también una lectura más correcta, ¿no? Podría decir más cosas, pero... Bueno, vamos a ver, Begoña, muchas gracias. Hombre, yo ayer hacía una paráfrasis de una frase que escuché en una película, creo recordar que a Susan Sarandon, y es que si la vida te da limones, haz limonada. Es lo que estamos intentando hacer todos, ¿no? Mira, hay una frase de Maldonado que dice: el arte ya no es más, si acaso, que resistencia. Incluso resistencia a sí mismo, ¿no? Algo así hay también. Bien, habitualmente nos acompañan algunos coleccionistas a los que sabemos que les cuesta salir del anonimato y respetamos absolutamente esa condición. Yo hoy, como es el último día, ya me suelto el pelo, y si tenemos alguno por ahí, el pelo. Sí me gustaría, si alguien tiene la voluntad de responder, ¿qué le parecen los precios que está encontrando en la distinción de piezas que potencialmente pudieran interesar? Si hay alguien que nos quiera responder a eso.
Pues yo me lanzo. ¿Qué tal? Soy Juanma Elizalde y creo que son unos precios más que razonables. Hay obras auténticas maravillas, alguna pieza, vamos, se pone los dientes largos cuando vas pasando por todas las galerías y la verdad creo que lo que sí creo que es que están muy bien seleccionadas. Una cosa que hay, no sé si en la labor a medias entre Fernando y los galeristas de seleccionar piecitas o piezones, vamos, depende de los tamaños que sean, creo que está muy bien y que son piezas muy, muy razonables para el carrerón de muchos artistas que se presentan ahí. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, no, evidentemente la presencia de Fernando ha sido, va a ser insoslayable en el futuro, ya vamos a ver cómo la gestionamos, pero verdaderamente ha sido extraordinaria. Oye, yo naturalmente, además de invitar a cualquier otra persona que nos sigue, si quiere hacer algún planteamiento, a vosotros la despedida, son 55, yo me iría despidiendo de vosotros. Os amenazo con que ya la semana que viene os iré comunicando nuestra próxima feria por si listos para participar en ella. Todos tenéis artistas extraordinarios para entrar en el próximo concepto de feria que trata de captar la vanguardia de cada momento. Es decir, desde los años 20 del siglo anterior a los años 20 que nos ha tocado vivir y a los que creo que nuestros descendientes difícilmente llamarán felices años 20 esta vez, pero nunca se sabe, esto no ha hecho más que empezar, pues queremos capturar ese espíritu vanguardista en una feria que se llamará la Broma Infinita, sí, un poco parafraseando a David Foster Wallace, y que, bueno, la semana que viene os lo contamos. Por mí, lo que me queda es agradeceros, pero bien de corazón, primero vuestra participación en la feria, todo ese trabajo que estoy feliz de que hayáis desvelado, que os ha costado participar en la feria, la gentileza de haber estado hoy con nosotros, sabiendo, como ha dicho Elena, las 24/7 que tenemos en la cabeza todos con el elemento digital. 1.000.000 de gracias, un abrazo muy grande y hasta la próxima. Despedidos. Gracias a todos, saludos. Gracias. Saludos. Paco, Sí. Paco. Yo Sí. quería despedirme, no sé si lo puedes poner en pantalla o ya has cortado, con la pieza de Fernando Sinaga, Panta Rey. Todo fluye. Todo fluye. Sí, no, es una fluye. pieza Es que una ya, frase de Heráclito muy bonita. es una No pieza sé si la que puedes poner en pantalla. ya hemos comentado un par de veces en los Zooms y de la que Fernando hacía algunos chistes, incluso que no era nada antimonárquico ni nada de eso, sino que era efectivamente todo fluye. No era el pata del rey, no, es todo fluye. La primera, Panta Carlos, Rey arriba a la exacto. izquierda. Esa es. Todo fluye significa, ya sabéis que es una frase de Heráclito que viene a decir que, bueno, es el cambio permanente, el perpetuo cambio, creo que es donde estamos ahora todos. Con lo cual Pues me parecía una bonita manera de despedirnos y agradecerte infinito tu esfuerzo, el Zoom y también haber estado con Begoña y con Rafael. Ok. Gracias, Paco. Igualmente, Elena. Igualmente, Rafael. Hasta luego, Begoña. Igualmente a Un todos, abrazo, ¿no? Rafael. Un abrazo a todos. Chao, un abrazo.